Vamos a continuar con nuestra temática, con el tratamiento de lo que es el acto administrativo. Voy a reiterar en una primera parte lo que ya algo se ha venido desarrollando, precisando que el acto administrativo es una institución exclusiva del derecho administrativo, que es propia del derecho administrativo, no lo vamos a encontrar en ninguna otra rama del derecho. Y por otro lado, también he precisado que el Ecuador se alinea, nuestra legislación se alinea en esta tesis, digamos, de la doctrina que sostiene que hay que diferenciar el acto administrativo como una institución específica, diferente a otras actuaciones de la administración pública, mientras que otros doctrinarios sostienen, otros estudiosos sostienen que todas las actuaciones de la administración pública se deberían denominar acto administrativo. Nosotros nos apartamos de esto y por esa razón vamos a estudiar cada actuación administrativa con su denominación como ya lo hemos venido señalando. Entonces, eh, el acto administrativo es una institución específica, exclusiva, que la vamos a ir analizando a continuación. He mencionado también, permítanme que no sé por qué no avanzan mis diapositivas. He mencionado también que el acto administrativo es emitido por los órganos administrativos. Ya vamos a irlo precisando, pero son los órganos administrativos los que de una u otra manera conocen pedidos, reclamos, recursos y resuelven cada una de esas peticiones, de esos reclamos que realizan las personas, que realizan los usuarios, que realizan los administrados. Asimismo, resuelven la tramitación de los distintos procedimientos. Estas resoluciones que adoptan los órganos administrativos van a implicar, van a suponer concesión de derechos, restricción de derechos, modificación, extinción de derechos, lo cual ya fue explicado en la charla anterior. Asimismo, se puede autorizar o se puede negar la petición o el reclamo realizado. Y por último, habíamos mencionado que podría implicar también el establecer una sanción responsabilizándole a un servidor público, por ejemplo, si es que se iniciaría un procedimiento disciplinario, la imposición de una sanción o la absolución porque no se encuentran responsabilidades. También esto es aplicable a las sanciones que pueden establecer los municipios por incumplimiento de normas, a la ciudadanía en general y en general cualquier administración pública en el marco de sus competencias. Ahora bien, esto que ya hemos dejado mencionado, que viene a ser un antecedente de lo que luego será reforzado ya con la parte conceptual del acto administrativo, implica que necesariamente los órganos administrativos que van a actuar de la manera que hemos mencionado, vuelvo a reiterar, resolviendo peticiones, atendiendo reclamos, eh, dando trámite a procedimientos, resolviendo procedimientos, con toda la implicación que eso significa, esas decisiones, esas actuaciones que tienen los órganos administrativos deben realizarse en el marco de su competencia o de sus competencias. Esto ya lo hemos definido, ya hemos hablado lo que son las competencias. Resta mencionar que entonces las personas van a actuar en el marco de lo que le determine la Constitución y la ley, y en ese rango establecido, en esa medida establecida que es la competencia, que sería en función de su materia, la competencia que le corresponda, del territorio, en función del grado, conforme hemos venido mencionando. Materia, territorio, tiempo y grado. Esto es un elemento siempre a tenerlo en cuenta dentro de la competencia, porque la competencia está asignada por la Constitución y la ley, pero es una medida dentro de estos parámetros, de estos aspectos que acabo de señalar conforme ya lo hemos tratado. Y
Estas resoluciones, bien, como trato de explicarles, aunque sea siendo reiterativo, estas resoluciones respecto, estas decisiones respecto a los reclamos, las peticiones, los recursos, el procedimiento, etcétera, debe ser siempre el resultado de un procedimiento. No es que le hacen la petición y simplemente se niega. Va a existir un procedimiento en el que van a intervenir siempre las administraciones, la administración pública y los administrados, los legítimos interesados o que tienen de alguna manera una participación en ese procedimiento. Si a alguien le van a sancionar, pues antes de la sanción deberá existir un procedimiento que hay que seguirlo para que concluya con la sanción finalmente, de ser el caso, y una vez que se han evacuado las respectivas eh, fases de ese procedimiento. Y ese procedimiento cumple unas reglas. Esto es lo que en general se denomina debido proceso, pero que también oportunamente he aclarado y he dicho es para materia administrativa denominado debido procedimiento. Ese debido proceso o debido procedimiento tiene reglas que se cumplen, tiene unas características que están establecidas en nuestra Constitución con más detalle en el artículo, y que por eso hago mención para que ustedes puedan leer, estudiar con un poquito más de detenimiento. No me voy a detener en este momento con todos los detalles, pero sí mencionarles que el artículo 76 de la Constitución de la República es el que nos da parámetros de cómo entonces ese procedimiento o ese proceso se llama cuando es en realidad en juicios, y procedimiento lo vamos a utilizar como terminología para los trámites administrativos, para los procedimientos administrativos. Pero en definitiva, ese debido proceso se llama debido porque debe cumplir ciertas garantías que son básicas, que son fundamentales y que las tiene desarrollada la Constitución en el artículo 76. Primero, hay que garantizar el cumplimiento de las normas, de los derechos de las partes que intervienen en el procedimiento. Un aspecto central para todo tipo de procedimiento es la presunción de inocencia. Nadie puede ser considerado de antemano que es responsable de un hecho administrativo. Nadie puede ser de eh, antemano ser señalado como culpable. Solamente una vez que concluya el procedimiento y se encuentren las responsabilidades, se podrá establecer que esa persona es o no o, culpable. Mientras tanto, se presume la inocencia de todas las personas. No se puede sancionar por actos u omisiones que no estén tipificados en la norma, conforme ya vimos también al hablar del principio de tipicidad. Eh, los actos, las pruebas que se vayan a presentar tienen que ser actuadas de acuerdo a la ley, tienen que ser presentadas de acuerdo a la ley, y una serie de otros elementos que tienen que ser considerados. Básicamente les hago mención a ustedes para que tengan presente, relacionando y aplicando a materia administrativa, los numerales del 1 al 6, digo básicamente del 1 al 6 del artículo 76 de la Constitución de la República, que son los que nos permiten eh, conocer cómo debería ser tramitado un procedimiento siguiendo estas reglas que se denominan debido proceso o debido procedimiento. Retomo entonces, las, los órganos administrativos para poder decidir, actuar, resolver sobre los distintos aspectos que he dejado anteriormente mencionado, como son peticiones, reclamos, etcétera, deben hacerlo en el marco de sus competencias.
Luego, esas resoluciones, esas decisiones que se adopten, deben ser también resultado de un procedimiento que se lleva adelante, procedimiento que debe cumplir garantías que están establecidas en la ley, pero básicamente eh, el fundamento o central proviene de la Constitución de la República, artículo 76, numerales para materia de derecho administrativo, numerales 1 al 6 que van a tenerlo presente siempre. Y por último, estas decisiones que toman las autoridades, las resoluciones que toman las autoridades, son susceptibles de impugnación. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser posible, que va a ser posible que la persona que se sienta afectada por la decisión adoptada por el órgano puede impugnar, puede oponerse, no estar de acuerdo. Y para eso existe también existen mecanismos y procedimientos que los vamos a ver en la última unidad que tratemos. Pero dejo mencionado de una vez que entonces no quiere decir que los órganos pueden resolver y de eso no hay nada más que hacer. Puede haber una oposición, un estar en desacuerdo, digámoslo así, por parte eh, de la persona que se sienta afectada, disminuida en sus derechos, afectada en sus derechos, puede entonces impugnar. Esa es la denominación. Impugnar, no estar de acuerdo, oponerse y presentar entonces un recurso que ya lo vamos a analizar en qué consiste. Algunos ejemplos ahí visibles para ustedes de ciertos actos administrativos para luego entrar ya en la parte conceptual para que sea más claro y en relación con nuestro código orgánico administrativo. Son ejemplos tomados de una de las obras que estoy citando al final y algunos que se han incrementado. Por ejemplo, cuando se va a declarar de utilidad pública con fines de expropiación un bien, ese es un acto administrativo. Determinar responsabilidades de las personas dentro de un procedimiento es un acto administrativo. La imposición de sanciones implica un acto administrativo. La autorización o la negativa de funcionamiento de locales es un acto administrativo. Autorizar planos, sobre todo en los sectores, digamos, en el municipio, cuando se van a realizar construcciones, autorizar o negar los planos es un acto administrativo. Otorgar una pensión jubilar o negar una pensión jubilar también sería un acto administrativo. La aprobación de estatutos es un acto administrativo o se lo hace mediante un acto administrativo. La terminación unilateral y anticipada de un contrato administrativo es un acto administrativo. La aceptación de una renuncia es un acto administrativo. Algunos de los ejemplos que diariamente pueden encontrar en las decisiones de la autoridad. Esto también podemos encontrar varios de ellos que pueden ser aplicados o que pueden existir en las peticiones que realizan los estudiantes o que realizamos los profesores, los servidores también en la universidad. Aquí unos breves 4 elementos comunes a todo esto que estamos viendo, a todas estas decisiones. Nuevamente, declaración de voluntad de una administración pública por medio de un órgano administrativo. Esto lo vamos a encontrar como un elemento común. La declaración de la voluntad que existe de la administración pública que se expresa a través de un órgano administrativo. Nuevamente, es elemento común la existencia de la competencia sin la cual no podría ningún órgano administrativo actuar porque sus actuaciones no tendrían valor, que ese acto sea cumplido en función administrativa. Y esto aclaro porque hay función también ejecutiva y función legislativa. Los actos en función legislativa o en función ejecutiva no tienen nada que ver con el acto administrativo. Y nuevamente reitero, tienen estas decisiones efectos jurídicos que ya los hemos mencionado.
¿Cómo pueden verificarse estos actos administrativos? En distintos instrumentos, como el decreto ejecutivo, con acuerdos, en resoluciones, en acciones de personal, en órdenes, en permisos que puedan concederse, en sanciones. Y ahora sí nos concretamos a lo que el COA, lo que el Código Orgánico Administrativo señala, y que espero que no haya confusión de ustedes. Permítanme un segundito que estoy revisando una norma. Que no haya confusión en estos elementos que he venido señalando, que más bien son aspectos para irlos, mm, que son aspectos generales para ir comprendiendo de mejor manera el, el acto administrativo, según lo señala el Código Orgánico Administrativo. El acto administrativo, según el COA, es la declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa. Se expedirá, dice la norma, por cualquier medio documental físico o digital y quedará constancia en el expediente administrativo. Esto lo dice el artículo 98. Ahora bien, con, con la lectura del texto creo que para ustedes les resultará complejo el entendimiento. Por eso pretendo extraer en varios elementos este mismo concepto. Para cada uno de estos elementos, irlo explicando para una mejor comprensión de ustedes. Este concepto general que nos da el Código Orgánico Administrativo puede entonces desmembrarse, digámoslo así. Todo está integrado, obviamente, pero puede desmembrarse para una mejor explicación en varios elementos. Acto administrativo es la declaración unilateral de voluntad. Ahí tenemos un primer elemento. Declaración unilateral de voluntad. ¿Por qué se habla de declaración unilateral de voluntad? Porque en esta decisión no interviene nadie más. Es el órgano administrativo que tiene competencia el que va a tomar la decisión, el que va a resolver. Ahí hay una voluntad que tiene la administración pública que la va a expresar mediante un acto, la va a expresar el órgano administrativo. Declaración unilateral, no hay doble vía. No es que el administrado puede intervenir en la decisión de la autoridad. Esta es decisión exclusiva, declaración exclusiva, resolución exclusiva de la administración pública a través del órgano administrativo competente para el efecto. Entonces hablamos primero de este elemento, declaración unilateral de voluntad, declaración exclusiva de la administración. Esto, de alguna manera explicado, esa declaración es efectuada en el ejercicio de la función administrativa. Y aclaro esto porque no es realizada en ejercicio de la función legislativa, es decir, cuando se va a emitir una ley, por ejemplo. Función legislativa la cumple la Asamblea Nacional, pero la Asamblea Nacional, una autoridad de la Asamblea Nacional puede resolver la destitución de un empleado de la Asamblea. Y esa sí es una función administrativa, mientras que la emisión de la ley es una función ejecutiva. Legislativa. Lo mismo es el caso del Ejecutivo, del presidente de la República. Sus funciones básicamente son ejecutivas, pero también puede disponer una remoción de un funcionario, la condecoración de alguna persona, etcétera. Pueden ser actos administrativos del presidente de la República, haciendo ahí sí o ejerciendo ahí sí una función administrativa.
Entonces, esta declaración va a ser efectuada en el ejercicio de la función administrativa como órgano administrativo dentro de la administración pública. Esto es lo que quiere decir esta parte. Y puede producir efectos jurídicos individuales, es decir, en una persona, o puede producir efectos en varias personas. Entonces hablamos de efectos de limitación de derechos, de restricción de derechos o de concesión de derechos para una persona o para varias personas a la vez. Se agota con el cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que termina el acto administrativo una vez que se da cumplimiento al mismo. La orden que se haya dado, la disposición que se haya dado, una vez que se cumple, se agota y termina. Entonces ya no sigue el, el acto administrativo, no tiene una continuidad, pero desde luego es susceptible, como ya hemos visto, de una impugnación, pero esa es otra faceta, esa es otra etapa. Y también nos dice la norma que esta decisión, esta actuación, este acto administrativo puede realizárselo mediante un documento físico o mediante un documento digital, mediante un documento electrónico, como ya vimos anteriormente que existe esta posibilidad de hacer uso de los medios electrónicos. Finalmente, todo esto tiene relación con lo que antes hablé. Va a constar esta decisión en un expediente administrativo, porque recuerden ustedes que que la decisión que va a adoptar el órgano administrativo va a ser el resultado de todo un procedimiento que se ha venido desarrollando. Ese procedimiento debe constar en un expediente para saber todos los detalles, para conocer qué cuáles son los elementos que condujeron a que la persona tome, que el órgano administrativo tome la decisión. Entonces, allí constará la petición original, el trámite que se le dio, los pasos del debido procedimiento que se dieron, etcétera, hasta llegar a la decisión. Estos serían los elementos del acto administrativo en los términos que nos expresa el Código Orgánico Administrativo. El Código Orgánico Administrativo también nos habla de los requisitos que debe tener el acto administrativo. Y entonces encontramos que existirían 5 requisitos. La competencia reiterada una y varias veces. No puede un órgano administrativo actuar sin competencia porque su acto no tendría valor. El objeto, es decir, el contenido propiamente del acto administrativo, que es lo que está resolviendo, la voluntad, que es esa decisión que tiene la autoridad, la existencia de un procedimiento y por último, del procedimiento que acabamos de hablar y que debe cumplir con esas normas del llamado debido procedimiento y finalmente debe ser motivado. El acto administrativo debe tener motivación. Hemos hablado sobre la motivación en otras ocasiones también y ya debe quedar claro que bajo el principio de racionalidad, todo acto administrativo debe tener un, eh, una motivación que implica que se establezca la norma, los principios que van a aplicarse para el caso determinado, la calificación de los hechos relevantes de cómo se desarrollaron durante el trámite, durante el expediente, durante el procedimiento, la explicación de la pertinencia, de la validez de la norma que se va a aplicar para tomar la decisión a los hechos o relacionar con los hechos que se han venido conociendo durante el trámite. Nuevamente, entonces, la motivación es esta vinculación, es esta relación entre los hechos que se han desarrollado dentro del procedimiento y los aspectos jurídicos que van a tenerse como norma de apoyo, de amparo para quien toma la decisión en relación y que sean vinculados a los acontecimientos que se han desarrollado, se han denunciado, se han tramitado, etcétera.
Tenemos también que, aquí me voy, para no detenerme mucho, me voy a referir a algunos aspectos que nos señala el... Dame que quiero hacer algo. A ver. Bueno, vamos a avanzar así. Les decía que aquí quiero referirme a otros elementos que diríamos tienen aún mayor complejidad para lo que tiene que ver con el acto administrativo, porque son bastantes más aspectos de los que nos habla el Código Orgánico Administrativo. Pero yo lo que quiero es dejar claro primero que el acto administrativo entonces es esa decisión, esa resolución que cumple ciertas características que toma el órgano administrativo cumpliendo los requisitos que acabamos de ver para que no sea nulo el acto y que es posible de impugnación. El acto administrativo, esa decisión que adopta es de esa voluntad que adopta el órgano administrativo con competencia, que lo hace después de un expediente, de un procedimiento que debe constar en un expediente, que puede hacerlo de manera física o puede hacerlo electrónicamente, de manera digital, y que en esa voluntad va a expresar una decisión que va a generar efectos individuales o generales. Ahora bien, una vez que adopta la decisión, ¿cuándo puede volverse eficaz el acto administrativo? Allí estamos hablando de la eficacia del acto administrativo que solamente es posible una vez que ese acto ha sido notificado al administrado. Si no se notifica, no tendrá ninguna validez. Que no va a poder tener efecto, no va a poder cumplirse si no se notifica. Lamentablemente antes se prescindía de la notificación y a los servidores públicos ni siquiera se les hacía saber y ya estaban sancionados y se cumplían esas sanciones. Hoy esta es una norma específica, entonces que le da digamos, la posibilidad de que se ejecute el acto para que tenga validez el acto, para que entre en funcionamiento el acto, hay que notificar al administrador. La eficacia del acto administrativo, entonces, es cuando se notifica, o el acto administrativo es eficaz cuando se notifica al administrador. Si no se notifica, el hecho administrativo, esta actuación viene a ser viciada, no tendría la plena validez que desde luego podría después habilitarse porque se podría disponer la notificación y obviamente quien no notificó oportunamente tendría sanciones, pero lo que debe hacerse es notificar el acto. Una vez que se emite la resolución, hay que notificar el acto. Y a partir de que la persona ha sido notificada, se ejecuta el acto. Si ha sido una sanción, solo a partir de eso. Mientras no sea notificado, no tiene eficacia. Otro elemento a tener presente es que el acto administrativo, que la administración pública podría expedir actos administrativos con efecto retroactivo hacia atrás, algo que también vimos cuando analizamos los principios, pero solamente puede emitir actos hacia atrás con efecto retroactivo, entonces, solamente cuando el acto va a ser favorable a la persona y desde luego que no se lesionen derechos o intereses que tengan otras personas. Por tanto, vamos a imaginar que una persona estuvo reclamando una falta de pago de una remuneración, un servidor público, y no se le ha pagado. No se puede dejar sin pago ese derecho, no se le puede dejar sin pagar la remuneración. Por tanto, si se lograría establecer, luego de su petición, que tiene derecho a que se le pague, la
administración podría disponer hacia atrás, es decir, por los meses anteriores que no se le pagaron, podría disponer que se pague. Es ahí un efecto retroactivo hacia atrás de manera favorable a la persona. Tengan en cuenta esto. Solamente puede emitirse el acto administrativo con efecto retroactivo, es decir, hacia atrás, cuando es favorable al administrado, no cuando es desfavorable. Solamente esto, ténganlo presente. Por otro lado, porque imagínense lo que significaría entonces que hacia atrás se quiera sancionar a una persona cuando ya pasó el tiempo, por ejemplo. No, cuando pasó el tiempo en el que tiene la autoridad la capacidad de sancionar o de iniciar un expediente administrativo. Pero también entonces el acto administrativo, pues otro de los aspectos que, que quiero que lo conozcamos de manera breve, no quiero dejar sin mencionar. Otro de los aspectos que hay que saber es que el acto administrativo puede extinguirse, es decir, puede desaparecer. Ese acto administrativo va a extinguirse por razones de legitimidad, es decir, el acto no es válido y por tanto hay que declarar la nulidad. Tiene que desaparecer, no puede persistir un acto que no es válido. Cuando se revoca el acto, porque se emite un nuevo acto, va a desaparecer. Cuando se ha dado cumplimiento, cuando se ha agotado, cuando ha caducado, cuando se ha cumplido el plazo previsto para el acto administrativo, o cuando se han ejecutado las obligaciones o los derechos que se derivan de ese acto, cuando ya se han cumplido las obligaciones o derechos que se establecen en el acto. El acto también puede ser nulo. En general, los actos administrativos y las actuaciones de la administración pública se presumen válidos, pero mientras no se declare la nulidad. Pero el acto administrativo puede ser anulado total o parcialmente. Y para eso existen causas de nulidad. Hay razones y fundamentos que están establecidos en el mismo COA que les invito a revisar. En el artículo 105 van a encontrar las causales de nulidad del acto administrativo. Cuando el acto no tiene valor y que hay que declarar esa nulidad, cuando es contrario a la Constitución, a la ley, cuando viola principios, normas, fines del ordenamiento jurídico, cuando se lo dictó sin competencia, miren lo que hemos hablado tantas veces, allí no tiene valor el acto administrativo, cuando se lo dicta fuera del tiempo para ejercer esa competencia, como acabo de señalar en el ejemplo que mencioné, cuando se determinen actuaciones imposibles, se dispone la construcción del segundo piso de una edificación cuando ni siquiera está construido el primer piso. Por ponerles un ejemplo, lo más simple. Cuando determine actuaciones imposibles, dice la norma. Cuando sea, esto voy a explicarlo con más detenimiento cuando hablemos sobre el silencio administrativo. Ya voy a explicar este detalle. Pero cuando es contrario, cuando un acto administrativo se dicta después de que se haya producido el silencio administrativo y es contrario a ese silencio administrativo, y ya voy a explicar con más detalle, pero en principio les dejo mencionado esto. Cuando resulte contrario el acto administrativo al que surgió como resultado del silencio administrativo. Y cuando los hechos que constituyan, se originen en hechos que constituyan infracción penal que ha sido declarada judicialmente y que esté ejecutoriada. También una de las causales es que se origine de modo principal en un acto de simple administración, que ya vamos a ver de qué consiste el acto de simple administración. El acto de simple administración es solamente un antecedente, por decir al momento, así de manera sencilla,
es un antecedente, puede ser un antecedente para la emisión de un acto, pero cuando se origina de manera principal, se da como válido ese acto de simple administración, tampoco tendría validez. Ahora, para la anulación hay un procedimiento. La anulación tiene efectos. Y hay una serie de elementos que se deberían revisar desde el artículo 5 al 110 del Código Administrativo. Les pido revisar de manera breve para que tengan una idea general. No quiero que se aprendan, es ya materia más compleja. Lo esencial del acto administrativo es lo que debemos saber, no todos estos detalles jurídicos que corresponden a los abogados más, pero valdría la pena una revisión que ustedes puedan hacer. También el COA nos habla de la convalidación del acto administrativo. Convalidar es darle valor a un acto administrativo que ha tenido algún vicio, que ha tenido algún problema, pero que puede ser subsanado, que puede ser remediado. Es posible hacerlo, siempre y cuando no se trate de esos casos que son más bien nulos porque han incumplido esos requisitos, porque han incurrido en esas causales de nulidad. Esos casos son nulos y hay que declararlos así. Pero hay otros que no son tan complejos los vicios que tiene, los problemas que tiene el acto administrativo y que pueden subsanarse, que pueden remediarse. A eso lo llama el Código Orgánico Administrativo convalidación. Se puede convalidar y hay que cumplir unas reglas para subsanar estos problemas, para darle validez, para convalidar cualquier acto administrativo que no sea nulo. Vuelvo a reiterar, ahí también van a encontrar una serie de elementos, de reglas para la convalidación que están expuestos en el mismo Código Orgánico Administrativo, esto a partir del artículo 111 al 115, 114, y que solamente les pido revisen como les he pedido en el aprendizaje autónomo para que se comprenda nada más. No hace falta entrar en todo el estudio pormenorizado ni aprenderse de memoria nada de esto que resulta bastante complejo. A ver, por otro lado, se pueden revocar los actos. Miren la terminología. Lo que quiero es que aquí vayan diferenciando la terminología. Al final hago un breve recuento para, con palabras sencillas, digamos, ir aclarando. Es posible que los actos también puedan revocarse. Revocar es dejarlo sin efecto. Pero solo pueden revocarse. em, a ver, los actos pueden revocarse tanto los actos favorables al administrado como los actos desfavorables. Pero los actos favorables, es decir, lo que le ha concedido la administración a la persona, luego de un procedimiento, pero que a lo mejor pudo estar errado, equivocado, para revocar ese acto que ha sido favorable al administrado, hay que seguir un trámite especial, una acción especial que se denomina acción de lesividad, acción de lesividad. Y esto se lo debe hacer ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo. Las máximas autoridades son las que deben actuar de esta manera cuando encuentran que hay un acto que es favorable a la persona, pero que resulta que afecta al interés general, afecta a la institución y que hay que tomar una decisión. Entonces, para resolver esto que le ha beneficiado a alguien, pero que perjudica al interés general, que perjudica a la institución, no puede eso eliminarse de un momento a otro. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que adoptar un procedimiento especial? Porque se supone, y así hay que entenderlo jurídicamente, que las personas lo recibieron de buena fe, que esa concesión, ese derecho que fue entregado fue de buena fe.
pero que resulta después que no cumple con los propósitos institucionales, no cumple con los propósitos del bien común, etcétera, y que por lo mismo la institución quiere revisarlos, quiere revocarlos. Para este caso, solamente puede hacerlo mediante el uso de esta figura que se llama acción de lesividad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuyo tiempo para hacerlo caduca en 3 años. Es decir, después de los 3 años ya la institución no podrá actuar de ninguna manera revocando e intentando la acción de lesividad. Eh, a ver, no quiero meterme en la afirmación política sobre los temas, pero sí en cuanto a, para poder comprender esto, poner quizás dos ejemplos que podrían ser relevantes y un tercero para comprender mejor esto. A ver, los dos ejemplos digo, el uno que ya se dio cuando el país, el el gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores le concedió la nacionalidad a Julian Assange, desde mi punto de vista, de manera legítima, pero quien decide la legitimidad o no de eso siempre será un juez. Pero como era un gobierno contrario a estos derechos, el gobierno de Lenín Moreno presentó a través del ministerio una acción de lesividad, estaba dentro del tiempo, y los jueces, agenciosamente, concedieron esa lesividad. Miren ahí, le favorecía la nacionalidad a la persona, a esta persona, pero las autoridades, los jueces consideraron que eso era lesivo a los intereses de la nación y facultaron la revocatoria del acto. Ahora estamos viviendo un tema de una denuncia a la fiscal sobre un presunto plagio y ella ha obtenido un título que le ha concedido la universidad. ¿Cómo se revocaría ese título? Porque ella lo recibe porque le concede la universidad luego de un procedimiento. Si la institución consideraría que ha sido indebidamente concedido, que atenta al interés de la universidad, que afecta a la imagen de la institución, etcétera, porque afecta al bien común, a la honestidad académica, etcétera. El mecanismo que puede hacer, porque no lo puede quitar, así porque sí, no lo puede hacer. El mecanismo que existe es seguir la acción de lesividad dentro del tiempo que está establecido por la ley. Por último, un tercer ejemplo podría ser el que se ha concedido un ascenso a un profesor universitario dentro de la universidad y ya tiene una nueva categoría el profesor, pero ese profesor no ha cumplido con los requisitos. Se descubre después que no ha cumplido con los requisitos. Esto va a afectar a la institucionalidad, evidentemente. ¿Qué hay que hacer? No se lo puede quitar esa categoría por decisión inmediata de la autoridad. Tiene que seguir esta acción primero, acción de lesividad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y este procedimiento, en cambio, de revocatoria para los actos que son desfavorables, es decir, un acto que ha sido negativo a una pretensión de una persona, eso sí se pueden revocar sin mayor dificultad. En cualquier momento, las administraciones pueden revocar el acto administrativo eh, desfavorable para los interesados, pero desde luego siempre que esa revocatoria no afecte al ordenamiento jurídico, no sea contraria al principio de igualdad, no afecte al interés público, al ordenamiento jurídico. Entonces, en cualquier momento, esto sí puede ser la administración. Revocar el acto que ha sido desfavorable a la persona, porque imagínense entonces qué complicado sería no poderlo hacer de manera inmediata. Si a una persona, esto por defensa de derechos también, si a una persona
no se le ha concedido, o a un profesor, no se le ha concedido el, el ascenso de categoría. Se le ha negado, sin argumento. Y la administración encuentra que sí cumplía con los requisitos, entonces inmediatamente debe poder revocar ese acto que es desfavorable al interesado. La administración, a través de la máxima autoridad, puede revocar y hay que seguir un procedimiento, asimismo, que está establecido en el código. Pero, digo, es un procedimiento más sencillo, distinto a la acción de lesividad, que es para los actos administrativos favorables. Espero que esté quedando eh, claro de la manera sencilla que estoy tratando de explicar. Entonces, miren que aquí hay seis conceptos, diríamos, que deben irlos conociendo. Eficacia, que el acto pueda ejecutarse, ponerse en marcha de manera inmediata, que pueda cumplirse de manera inmediata, solamente una vez que sea notificado. Retroactividad del acto administrativo favorable. La autoridad puede, mire, retroactividad, no confundir con revocatoria. Retroactividad, puede emitir la autoridad un acto administrativo favorable con efectos hacia atrás, conforme he mencionado. El acto administrativo puede extinguirse, puede terminarse, dejar de existir. Esa es la extinción. Nulidad, que el acto tenga, no cumpla con los requisitos establecidos por la ley y que esté incurso, inmerso en una de las causales de nulidad. Es un acto que no tiene validez, que no va a poder tener efectividad de vida, no puede continuar. Y hay que declarar la nulidad y para esto hay que seguir todo un procedimiento. La convalidación es para aquellos actos, es decir, es una subsanación de vicios que pudieran existir que no impliquen nulidad, pero que pueden darle validez al acto administrativo siguiendo un procedimiento. La revocatoria, que es la que acabo de explicar, tanto para los actos favorables cuanto para los actos desfavorables, que significa dejar sin efecto el acto, eh, pero siguiendo los dos procedimientos. En el un caso, la acción de lesividad y el otro, un procedimiento administrativo establecido en el propio COA. Y creo que con eso estamos llegando a la parte final para, en una próxima clase, empezar a abordar lo que es el acto de simple administración, luego hecho administrativo, contrato administrativo y acto normativo de carácter administrativo que los hemos venido revisando, que los vamos a revisar como parte de las actuaciones administrativas. Hasta allí esta nueva eh, grabación para ustedes revisen y complementen con las actividades que están previstas en el aula virtual. Un saludo afectuoso.